Hace unos 5 años aproximadamente empecé a leer la Biblia, y no por religión, no por creer en la Biblia, sino para cuestionar a la Biblia. O sea, simplemente la empecé a leer porque no me entraba en la cabeza como si es que había un libro que decía la palabra de Dios. Las religiones no reflejaban amor, las religiones no reflejaban conexión, sino todo lo contrario. Bien, no veía lo que decían que ellos leían en ellos. Y entonces empecé a cuestionarlo. Yo en ese momento era organizador de fiestas electrónicas, realmente estaba envuelto en la noche, en la oscuridad también, ¿no? En todo lo que conlleva la noche. Porque la noche no es solamente la noche mueve energías. Bien, lo que pasa es que mucha gente no están atentos, pero la noche mueve energía, la noche mueve situaciones, contextos, personas, espíritus, energía. Bien, energía. Y esa energía es densa, esa energía es oscura, justamente está en la noche. Y yo estaba en esa energía. Entonces, cuando entré a estudiar la Biblia, entré desde esa energía de buscar también el reflejo de lo que yo estaba experimentando en ese momento. Buscaba oscuridad en la Biblia, no buscaba luz. Bien, y buscaba demostrar que todas las religiones estaban en la oscuridad, tanto como yo tal vez, ¿no? Que yo tal vez me creía juzgado por las religiones en ese momento. Y cuando empecé a estudiar la Biblia me terminé encontrando con luz, me terminé encontrando con Dios, terminé experimentando una experiencia espiritual, de perdón, de conexión que nunca había experimentado en mi vida. Y la primera vez que tuve esa experiencia espiritual me pregunté a mí mismo ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me lo estaba mostrando a mí? ¿Por qué era yo el que lo estaba experimentando? Y en ese momento se me mostró la visión de que iba a crear una comunidad de crecimiento personal. ¿Y por qué de crecimiento personal y no una religión? Bien, ¿por qué no una mirada de la Biblia? Porque justamente lo que a mí me llevó las enseñanzas bíblicas fue a corregirme, a corregir mi ego, a corregir mis conductas. Y no te digo que sea perfecto, pero sí que al perfeccionarme encontré más conexión con el amor. Entonces dije, ok, si quiero seguir experimentando más de esto, y no es que quiero como un deseo, sino que más bien me quiero mantener acá, o sea, quiero estar en esa conexión. Tengo que ser bueno, tengo que buscar mejorar más y compartir lo que voy aprendiendo en el proceso. Y ahí fue que nació esto de crear una comunidad de crecimiento personal. Empecé a compartir lo que iba aprendiendo en el proceso, y no solamente sobre la Biblia. Después empecé a estudiar otros libros de diferentes autores que no tienen nada que ver con contexto religión. Bien, empecé a conectar mucho con un curso de milagros, mucho con libros de Brian Tracy, Joe Dispenza, Jim Rohn, Robin Sharma, entre otros, ¿no? O sea, realmente empecé a estudiar mucho sobre el autoconocimiento y desarrollo personal, y empecé a compartir los conocimientos que iba aprendiendo. Y en ese proceso empecé a crear una cuenta de contenido donde compartía contenido de crecimiento personal. O sea, no tocaba mucho la parte bíblica, pero sí que en ese proceso la cuenta empezó a crecer. Empecé a llegar a miles y miles de personas. Creé una comunidad de crecimiento personal de más de 900.000 seguidores con un alcance a más de 17 países diferentes. Empecé a estudiar muchísimo más, un curso de milagros, que es otro libro similar a la Biblia, pero también cuestiona como muchos paradigmas que fueron malinterpretados por las religiones. Y simplemente habla del amor, habla del perdón, habla de la conexión, habla de la conciencia de quiénes somos, habla de cómo opera nuestra mente, habla de trascender las culpas, habla de cosas súper profundas. Y no por el hecho de hablar cosas profundas y hablarle a los demás, sino te lleva a profundidades internas tuyas. Y en ese proceso empecé a asistir a eventos de crecimiento personal y de autoconocimiento. Empecé a crear mis propios eventos. Empecé a ser invitado como divulgador de un curso de milagros a otros eventos. Empecé a impactar a personas de más de 17 países diferentes. Empecé a crear una comunidad en WhatsApp que hoy en día tiene alrededor de 4.500 personas. Y todo eso por cuestionar la Biblia. Bien, ¿y a qué voy con esto? Que
no te cierres a lo que te puede traer la Biblia. Y yo, como te digo, no soy un gran lector de la Biblia, pero sí que el día de ayer tuve un sueño. Y en ese sueño se me decía, la Biblia no viene a amortiguar los deseos de tu ego, no viene como a decir, bueno, mirá, esto lo podés hacer, pero con la Biblia es como que sos menos pecadores, ¿entendés? Como zafa, si lees la Biblia es como, podés hacer lo que quieras porque lees la Biblia. Y no es así. O sea, básicamente la Biblia viene a corregirnos, me decía en mi sueño. Mi sueño me decía, la Biblia no viene a amortiguar tus deseos, los deseos del ego. La Biblia viene a corregir al ego, ¿bien? Y corregir al ego, que después voy a hacer otro video explicando qué es el ego, porque el ego no es ser egoísta, el ego es una pequeña parte de nuestra mente que vive en la dualidad, vive fragmentado. Esa pequeña parte de la mente somos nosotros también, pero nosotros también somos la totalidad de la mente. O sea que básicamente la totalidad de la mente corrige a esa pequeña parte de la mente que nosotros tenemos y somos nosotros, y es lo que nos permite a nosotros identificarnos con el yo, con el personaje. Justamente mi comunidad se llama La Ilusión del Yo. Y ya finalizando con todo esto, quiero decirte que cuestiones lo que crees que es religión y te conectes con la palabra, empieces a buscar información. Es más, hasta podés ver la serie de Jesús, ¿entendés? O sea, ahí ya vas a aprender un montón. Podés ver la serie de Moisés, Data, tiene mucha información. Y más que información, tiene como conciencia. Porque una cosa es la información y otra cosa es la conciencia. La información educa, la conciencia inspira, ¿bien? Y al fin y al cabo creo que una vida bien vivida es una vida inspirada, una vida en propósito, una vida en entusiasmo. La palabra entusiasmo proviene del latín, ¿bien? Y significa presencia del Espíritu en vos, ¿bien? Básicamente cada vez que nosotros estamos entusiasmados, estamos en presencia del Espíritu, ¿bien? Y el Espíritu es la fuerza activa de Dios en vos. O sea, imagínate eso, profundizar en esa palabra. O sea, si el Espíritu es la fuerza activa de Dios en vos, significa que hay una manera de activar a Dios en vos.